Gracias, nuevamente muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer presentarles los resultados que tuvimos del proyecto que titulamos el año pasado como evaluación de la contaminación por microplásticos en la Reserva de Usos Múltiples Monterrico. Este proyecto fue cofinanciado por la DIGI y por el Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas de SEMA. Y en nuestro equipo fue su servidor, Carlos Mazariegos, Elisa Blanda, investigadora, Cristian Melchor, un auxiliar de investigación, y Marvin Shahil, investigador ad honorem. Como introducción, yo voy a hablar muy rápido sobre esto para no detenernos acá. Pues los microplásticos hoy en día son un contaminante emergente, son un estresor ambiental, son partículas que se categorizan como aquellas menores a 5 milímetros. Aún todavía falta mucho por establecer un tema que nos lleve a que los microplásticos son de un tamaño en específico, pero actualmente se utiliza este tamaño, ¿no? Existen dos tipos de microplásticos, los primarios y los secundarios. Los primarios son generalmente utilizados en la industria para generar nuevos productos, y los secundarios son aquellos que se derivan por otros plásticos mayores, ¿no? Que han pasado por ciertos eh, desgaste ambiental. ¿Cómo llegan a los ecosistemas? Hay varias fuentes. Una pueden ser los ríos, otra pueden ser las corrientes oceánicas, el aire y el mismo movimiento o la dinámica de las poblaciones, ¿no? Y a una vez en los ecosistemas, es inevitable que los microplásticos estén interactuando con la fauna y están ingresando a la cadena trófica, en la que, por obvias razones, el ser humano está en la parte más alta, ¿no? Aunque los efectos aún siguen siendo poco conocidos en el punto de vista de daños al ser humano, pues ya están siendo estudiados ampliamente. Y nosotros, en base a eso, decidimos estudiarlo en la Reserva de Usos Múltiples Monterrico, evaluando dos matrices principales, la de peces y la de sedimentos. Eh, Nos planteamos como objetivos evaluar la contaminación en la reserva, en estas dos matrices, en 6 puntos específicos dentro de ella, tomando en cuenta que la reserva tiene influencia antropogénica en algunos lugares mucho más fuerte que en otros, y queríamos saber cómo es el patrón de este tipo de contaminante en la zona, ¿no? Y nos planteamos tres objetivos específicos. Uno era identificar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de peces, y la otra era determinar la concentración, forma y color de los microplásticos, y por último, identificar el tipo de polímero que eh, está presente en los microplásticos, ¿no? Eh, Como metodología, nosotros hicimos algunas modificaciones de metodologías que se están aplicando a nivel global. Nuestra metodología consistió básicamente en la captura de los animales, ir a campo, traerlos, sacrificarlos, la identificación de las especies usando guías taxonómicas para el Pacífico Oriental, y luego aislar las partículas usando filtración al vacío, y en algunos casos usando cambio de densidad por cloruro de sodio. Y eh, luego la identificación de las formas a través del estereomicroscopio. Esto es muy importante porque nos permite saber el tipo de partículas que estamos viendo en los animales. En el caso de sedimentos, debido a que la pandemia trajo un montón de complicaciones, pues tuvimos que también modificar la metodología. Sin embargo, nos permitió llegar a buenos resultados que actualmente estamos trabajando para una publicación, ¿no? La metodología básicamente consistió en extraer los sedimentos, procesarlos en laboratorio, filtrar, secar y aislarlos, y luego almacenarlos para su posterior identificación. Eh, Algo muy importante es que nos preguntamos nosotros cuáles son si están consumiendo realmente microplástico los peces, y pues resulta de que nos encontramos con el 47.28% de ocurrencia general. Esto quiere decir que 295 de 624 peces encontramos microplásticos, y en 15 de las 16 especies que logramos identificar, una ocurrencia del 93.75%, hablando respecto a las especies, ¿no? Algo también muy importante es que 644 microplásticos fueron registrados en estos peces. Si ustedes pueden ver en la gráfica, algunas especies son más abundantes que otras, por tanto la frecuencia de ocurrencia es relativa en función de que otras especies solo aparecen una vez, y por tanto la cantidad de microplásticos que aparecen en esa especie también es considerable, y por eso nos da una frecuencia de ocurrencia muy alta.
que podría ser en algunos casos confusa, ¿no? Aquí hay algo muy importante también, es que varias de estas especies son de importancia pesquera, por tanto, se debe tomar en cuenta muy en serio estos resultados para poder generar nuevas líneas de investigación que nos permitan entender de mejor manera el problema. Algo también que manifestamos en el proyecto es el tipo de microplásticos que encontramos. Encontramos 3 tipos en este caso: las fibras, fragmentos y láminas. Las fibras siguen siendo las dominantes en en el consumo, en la ingesta de los peces. Esto está siendo reportado no solo aquí en Guatemala, sino en otras partes del mundo, en diferentes ecosistemas de distintos tipos de organismos acuáticos. Encontramos que las fibras pues, representan el 82.30% del total, luego los fragmentos y las láminas. Y también algo muy importante es el color. El color en este caso predominante fue el azul. El azul está también siendo reportado en otras partes del mundo porque es un color que podría confundirse con algunas presas que son comunes para ciertos animales. Y hay otros colores, como por ejemplo el verde, que también podrían ser confundidos por animales, y esto puede ser una ingesta intencional o accidental. La menor proporción pues, de colores fue el blanco, el verde y el amarillo, sin embargo están presentes. Y el tipo de microplásticos que ustedes pueden ver en las imágenes categorizadas son las láminas, los fragmentos. Algunas son bien difíciles de observar porque han pasado por mucho tiempo de degradación y eh, es difícil de observarlas. La fibra que ustedes ven al lado superior, al lado inferior derecho, es una fibra que ha pasado por una prueba de la aguja caliente para poder identificar si son fibras sintéticas. Otra cosa muy importante del estudio es que evaluamos el tipo de hábitat y el hábito alimenticio de los peces. Esto también nos da mucha información respecto a qué animales, según su tipo de hábito alimenticio, están consumiendo microplásticos. En este caso, los omnívoros son los que mayor cantidad de agrupados en este hábito, son los que mayor cantidad de microplásticos fueron registrados. También en el tema del hábitat es muy importante porque nos permite saber en qué parte de la columna de agua podría estar encontrándose los microplásticos, ya sea en la superficie, en la parte media o en el fondo. Y resulta que los animales agrupados en los bentopelágicos y los demersales son los que mayor concentración de microplásticos, en los que mayor concentración de microplásticos se registró. Y esto después, cuando veamos lo de sedimentos, va a tener una relación con lo que encontramos en esa parte. Eh, También tomamos variables biológicas de los animales para evaluar principalmente el índice de condición o el factor de condición. Este es un factor que se utiliza para evaluar el bienestar de los animales en los ecosistemas. Y de todas las especies nosotros encontramos que hay una correlación negativa entre el factor de condición y la cantidad de microplásticos en esta especie, pero a pesar de que a pesar de que hay una correlación significativa, hay que entender que la correlación no es una medida de causalidad. Por lo tanto, este tipo de información tiene que ahondarse más y llegar a profundizarse para entender si realmente los microplásticos están causando un problema en el bienestar como tal de los animales. Eh, También en el tema de los sedimentos, nosotros colectamos sedimento. La metodología que, que aplicamos nos pedía secar el sedimento. Entonces, lo que hicimos fue registrar cuánto sedimento colectamos por cada una de los puntos o de los sitios de colecta, y en este caso ustedes pueden ver en la gráfica la distribución o el promedio de microplásticos en cada uno de los puntos. La avellana es uno de los lugares con mayor concentración de microplásticos. La avellana es el punto de es un muelle, por así decirlo, donde se embarcan vehículos hacia Monterrico y viceversa. Y por tanto es una fuente de contaminación la que se puede ver en sus alrededores, y aquí se puede estar manifestando en este tipo de resultado. En el sedimento nosotros registramos un total de 652 microplásticos. Acá hay una definición que estamos trabajando. Microplásticos menores a 1 milímetro y mayores a 1 milímetro. Esto se definió por el hecho de que teníamos algunos
equipos que no nos permitían hacer algunas categorías. Sin embargo, aquellos microplásticos mayores a 1 milímetro son los que nos van a permitir, son los que nos permitieron, por así decirlo, poder hacer el análisis de infrarrojo medio, porque aquellos microplásticos que son menores a 1 milímetro necesitan ser analizados con otro tipo de metodología o con otro tipo de equipo que nosotros acá en Guatemala no tenemos. Básicamente nosotros no encontramos diferencias significativas en el promedio de microplásticos en los 6 puntos de colecta. Esto quiere decir que la distribución de los microplásticos dentro del canal pues, es muy dinámica y está prácticamente en cada uno de los rincones de los sitios que evaluamos. También evaluamos las formas de los microplásticos, y aquí hay un resultado bien interesante, ¿no? Hoy en día los microplásticos son parte de los estresores ambientales, pero también hay otros estresores que están siendo reportados y uno de ellos es la, la contaminación por equipos electrónicos, y hay otra contaminación que está empezando también a tomar auge y es el caucho. El caucho es uno de los, son partículas que se desprenden de las llantas de los vehículos y van a parar a los ecosistemas. También se desconoce muy poco sobre los efectos, pero en este caso nosotros cuando hicimos el registro de los microplásticos, encontramos que siempre las fibras siguen siendo el componente que domina en la proporción, con un 73.77% dentro de los sedimentos. Pero acá encontramos fragmentos y láminas, y en otra categoría que nosotros lo definimos como otros, donde está el caucho. Obviamente, como les decía, la avellana es un punto de partida o es un punto de embarque de vehículos hacia Monterrico y viceversa, y podría ser que de ahí se estén desprendiendo algunas partículas de caucho o bien por escorrentía, ¿no? En esa también clasificamos esponjas. Estas esponjas pueden ser de distintos tipos de industrias, con menor proporción, pero están. Y también acá encontramos microplásticos azules, y esto coincide también con lo que encontramos en los peces. Hay una mayor variedad de colores, pero tiene mucha relación con lo que encontramos en peces, ¿no? Y ya nos puede dar un indicio de que si los animales bentopelágicos son los que están presentando mayor concentración de microplásticos, ¿dónde podrían estar ubicados esos microplásticos también en sedimentos, ¿no? Y esa es una relación muy importante. Estos son los tipos de microplásticos que encontramos en los sedimentos. Hay una mayor variedad. Y como el tercer objetivo que nos planteamos era identificar era identificar los polímeros. No logramos analizar todos, estamos en ese proceso ahora, pero logramos identificar algunas partículas, y dado que el equipo que se utilizó pues no daba el tipo de polímero que se estaba tratando de identificarlo, usamos la base de datos de Young et al. Para poder identificar a través de la transmitancia los picos de este gráfico, ¿no? Para saber si el polímero coincide con estos picos. Y lo que hicimos fue zoom en las partes más importantes de los picos de transmitancia para poder hacer el match y eh, saber qué tipo de polímeros. En este caso es un polietileno. En las 8 partículas que se identificaron era la misma eh, gráfica, por así decirlo, la que nos daba el tipo de polímero que identificamos. Nos faltan aún más partículas que identificar, pero esto es un resultado que es muy importante, ¿no? Porque el polietileno es utilizado en muchos objetos plásticos como las bolsas de polietileno. Eh, ya por ahí finalizando, uno de los productos que recién se acaba de publicar en agosto de nuestro proyecto, lo pueden consultar ustedes en la revista Ecosistemas. Es una revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre, donde describimos todos los resultados en la ingesta de microplásticos en peces, ¿no? De la reserva natural. Ahí los invito a que lo lean y lo puedan compartir para que puedan entender o tener una mayor idea de lo que se presentó acá. Bueno, ¿qué líneas de investigación nos quedan? Esto es muy importante porque
hay que ahondar más en este tema, ¿no? Nos queda entender cuál es la ecotoxicología de estas partículas, cómo están afectando en los diferentes ecosistemas. Hay que también ahondar en el efecto de la presencia de los microplásticos en acuicultura. Todos sabemos de que la acuicultura es la forma de producir animales acuáticos para consumo humano y ya incluso la FAO tiene líneas base que nos indica dónde podríamos ir buscando información que nos permita después buscar soluciones, ¿no? También en otras actividades agropecuarias, no solo la acuicultura, hay que también evaluar cómo es la transferencia trófica de estas partículas eh, en toda la cadena. Hay que evaluar el efecto de los microplásticos como estresoras ambientales, porque debemos de entender si no solo están afectando animales, sino también otro tipo de ecosistemas como los manglares, por ejemplo. Hay que evaluar el efecto de la bioacumulación y biomagnificación en los organismos y ya ir más adentro en los nanoplásticos, evaluar si pueden hacer efectos fisiológicos negativos, ¿no? ¿Qué soluciones? Pues a partir de la información que generemos es importante ir buscando políticas que nos permitan regular ciertos tipos de plástico. Para nadie es un secreto ya de que hay ciertos grupos de plástico que son los que mayor concentración están en los ecosistemas y que son aquellos de un solo uso, ¿no? Y entonces por ahí podría ir las políticas encaminadas a regular este tipo de plásticos. No todo el plástico el plástico es un material versátil, no todo el plástico debe ser regulado porque al final es un producto que también trae muchos beneficios, ¿no? Hay que hacer investigación respecto al adecuado manejo de los desechos plásticos, esto es muy importante, esto es básicamente el comportamiento humano. Hay que buscar soluciones que nos permitan generar alternativas para el uso de estos productos y obviamente reutilizar materiales que se están acumulando en los ecosistemas que todavía pueden se les puede dar un uso. Con esto termino. No sé si tienen algunas preguntas para no pasarme más del tiempo. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Felicitaciones también por el evento. También a Carlos que me precedió. Y vamos a hablar un poco de esta investigación, ¿verdad? Que se titula Estudio espectroscópico de biodegradabilidad por suelo simulado y agrícola de los plásticos comercializados dentro del campus central de la USAC. Este, pues, fue un proyecto desarrollado gracias a la Dirección General de Investigación, gracias a varios colegas también químicos que participaron en la realización de este proyecto. ¿Cómo es que surge la idea? Digamos, pues como ya se decía en las palabras de inicio, ¿sí? La universidad pues normó o intentó normar el plástico dentro del campus central, ¿sí? Dentro de todas las instalaciones universitarias. Y se llegaron a algunos acuerdos, ¿no? Primero que tuviéramos materiales compostables, ¿sí? En un tiempo no mayor de 120 días, que además, digamos, degrade, ¿no? Según unas normas ASTM, no menor al 15%, también muy interesante. Y pues que tuviéramos materiales reutilizables o reciclables con certificado de origen, garantía y responsabilidad. Prácticamente eso fue lo que la universidad pidió y el Consejo Superior Universitario aprobó. Entonces, pues siempre es un tema que pasa por la conciencia, ¿sí? Y sobre todo era un tema para, comenzamos con actividad comercial, ¿sí? La actividad comercial dentro de la Universidad de San Carlos, dentro del campus central. Sí, y esto pues también surge porque a medida de esa aprobación pues empezamos a observar que empezaron a surgir mucho material que no sabíamos exactamente si era degradable o no, o qué era lo que contenía. Solo sabíamos que tenía un sellito verde, sí, que decía biodegradable, solo sabíamos que parecía Duropor, pero que era de color café. Entonces, no teníamos los datos ni sabíamos exactamente cómo es que estaba hecho o manufacturado este material.
Entonces, como a manera de introducción, ¿no? Pues actualmente en el mundo ya se produce mucho material biodegradable. Lógicamente, pues no es totalmente la solución. También hay que ser muy sinceros, ya Carlos habló un poco de eso. No, a veces no es tanto sustituir uno por otro, pero sí es una solución, digamos, parcial. No es la solución que quisiera la humanidad, ¿no? Como especie, pero sí es una solución. Entonces, ya actualmente el ácido poliláctico, sí, el PLA es prácticamente, es igual de barato que el poliestireno, ¿sí? Entonces, debería ser más utilizado. Pero pues no es lo que encontramos, ya les contaremos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros por biodegradabilidad? Ustedes vieron en la normativa universitaria, dice un 15%, ¿no? Entonces, la idea es lograr la degradación, sí, lo que se tiene pensado, teorizado, es que se da por los microorganismos, sí, los microorganismos logran degradar, sí, los polímeros, sí, en fracciones más pequeñas, que a su vez esas fracciones más pequeñas van a ser bioasimilizadas, digamos, y devueltas a la atmósfera como CO2, metano, agua o nitrógeno, ¿verdad? Eso es lo que se tiene teorizado. Y digamos que hay varias técnicas para medir la biodegradabilidad. Yo, pues, la única experiencia que yo tenía, sí, cuando Saúl me propuso, bueno, ¿por qué no probamos a medir la biodegradabilidad? Fue por un profesor de la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo, sí, el profesor del Val Rosa. Él trabajaba o trabaja actualmente, sí, con algo que le llama suelo simulado. Sí, era lo único que yo conocía y es lo que tratamos de acuerdo a esa experiencia con el profesor Derval, pues a probar aquí en Guatemala. Sí, entonces probamos con, digamos, suelo simulado. Sin embargo, pues hay varias cosas que se pueden usar, cosas que tristemente yo no conozco a ciencia cierta. Sí, entonces, pues serán temas que pues será de evaluar con el equipo para ver si eventualmente podríamos proponer métodos mucho más rápidos, porque este método demora 120 días, ¿sí? Entonces es bastante demorado. Prácticamente 4 meses, ¿sí? Prácticamente puedo hacer dos, tres, digamos, podría hacer muy pocos análisis, ¿sí? Podría tener resultados muy tarde. Y también se puede hacer en campo, que eso también lo probamos aquí. Sí, fue lo innovador para mí, digamos, poderlo hacer en campo. Y bueno, los objetivos que nos planteamos, pues fue sentar las bases metodológicas, sí, para caracterizar la biodegradabilidad del plástico aquí en la USAC. Sí, como objetivos específicos, pues caracterizar primero el material, ver qué era lo que nosotros teníamos, sí, y eso pues, como bien lo decía Carlos en la anterior presentación, pues no hay como el infrarrojo, sí, el infrarrojo pues nos ayuda a caracterizar la mayoría de materiales, digamos, poliméricos, sí, de ahí tendríamos que formular un suelo simulado, porque nuestra idea era que la mayoría de los residuos llegan o a tierras en la USAC o a un depósito en AMSA. Entonces queríamos hacer eso, monitorear por 120 días, ver si perdía masa, ¿sí? Después de estar enterrado en este suelo simulado. Y en base a todo eso, en suma, con todas esas variables, poder determinar si se cumple o no con la normativa universitaria. Entonces, nuestra metodología de muestreo, lo primero que teníamos que hacer era muestrear. Esto lo hicimos gracias al Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Un agradecimiento al licenciado López, que nos dio todo el apoyo y tienen ya clasificados los puestos en tiendas, casetas, mesas, kioscos y carretas. Sí, entonces en base a eso, pues se hicieron las muestras. ¿Y cómo se prepara la muestra? Pues se recorta un cuerpo de prueba, 1 por 1 más o menos, 1 centímetro por 1 centímetro. Se pesa para poder ver la pérdida de masa
es un método gravimétrico. Y después los enterramos en estos pequeños pocitos, ¿sí? Donde nosotros pues vamos a tener monitoreando la humedad, vamos a tener monitoreando qué puede crecer ahí, etcétera. Y más o menos según la norma STM, pues el suelo simulado, para que sea suelo simulado agrícola, ¿sí? O es la norma lo que nos lo pide. Sí, es 30% de materia orgánica, 30% de limo, 30% de arena y 10% de agua. ¿Sí? Los agrónomos pues sabrán mejor esto. Y en base a eso se formuló, contamos con un excelente ingeniero agrónomo en el equipo, el ingeniero Camilo Woolford, ¿sí? Que nos ayudó a formular este suelo. De ahí, pues, con Camilo también logramos montar esta nueva metodología y hacerlo en suelo agrícola de campo, ¿sí? Porque una crítica que nos hacía mucha gente, que si sabía cómo era el suelo en Guatemala, nos decía, miren, su suelo simulado pues estará muy bonito, cumplirá la norma, pero en Guatemala muy poco suelo cuenta con 30% de materia orgánica. ¿Sí? Entonces decidimos pues hacerlo en ya caracterizado este suelo, ¿verdad? Gracias al laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, ¿sí? Nos ayudaron a ver este suelo y efectivamente tiene menos materia orgánica. Y pues ya hicimos nuestros cuerpos de prueba con pocitos de hidroponía y estos se enterraron, ¿sí? En una parcela en agronomía y ya después ya caracterizamos aparte todo estos materiales, ¿sí? Pudimos observar a través de la técnica de infrarrojo que prácticamente qué podía estar, de qué material podría estar manufacturado. Y además, la norma STM también da un ensayo de compostabilidad. Ensayo que es bien complicado porque necesitamos, según esa norma STM, necesitamos una desecadora, ¿sí? Desecadoras que, pues los que están aquí en Digi no nos dejarán mentir, que nos costaron casi 1,000 quetzales cada una. Y por cada desecadora podíamos hacer una prueba y necesitábamos hacerlo por cuatriplicado. Entonces necesitábamos, o sea, al final pudimos comprar 8 desecadoras con 8,000 quetzales, ¿sí? Y con eso, pues hicimos, lo tuvimos que hacer por tandas, no fue nada fácil. Aquí se tiene una solución de hidróxido de bario, ¿sí? Que la idea es que cuando se genere CO2 aquí, pues vaya precipitando, ¿sí? Y después por retrovaloración, pues logremos encontrar cuánto CO2 se produjo. Obviamente aquí necesitábamos un blanco, ¿verdad? Una muestra de suelo sin nuestro polímero para hacer una corrección. Y bueno, lo que encontramos es que sí, efectivamente, aunque uno pareciera un vaso, pues es un vaso de poliestireno y aunque lo pintaran de café, digamos, el espectro infrarrojo, pues no nos miente, nos dice que ambos son poliestireno, ¿sí? Y estos fueron al final, en suma, los resultados. Como ven, hay muchas muestras. Si ven, aquí está la pérdida de masa, ¿sí? Entonces está ordenado, digamos, en los que no cumplen la normativa, ¿sí? Y los que cumplen la normativa. Como ven aquí, bueno, aquí raspado, digamos, pero digamos, dijimos que es arriba de 15, ¿verdad? Aquí pues, lo que sucede es que también en suelo agrícola perdió más y en suelo simulado perdió menos, pero sin embargo hubo coherencia de los resultados. Quien degradó en suelo simulado, degradó en suelo agrícola, entonces también ahí, gracias a Camilo y a sus conocimientos de estadística de la Facultad de Agronomía, pues logramos ver que los métodos pues son equivalentes, ¿sí? Entonces, ahora nosotros pudiéramos medir tanto en suelo simulado como en suelo agrícola, ¿sí? Estamos en esa capacidad. Y como ven aquí, pues encontramos que los que degradaron, la mayoría, son, digamos, derivados de celulosa, almidón, ácido poliláctico, ¿sí? Algo que nos llamó la atención, pues fue una bolsa de polietileno, ¿sí? O 2 bolsas de polietileno,
¿sí? Que dijimos que es raro, degrada, ¿sí? Y degrada al 100%. ¿Sí? Entonces, si ven, la mayoría de bolsas y la mayoría de poliestireno y polipropileno y polietileno no degradó, ¿sí? Y entonces encontramos esto, que más o menos el 53% de lo que nosotros muestreamos, pues no cumple aún con la normativa universitaria, ¿sí? Entonces, pues sí se han hecho cambios, ¿verdad? Sí, sí se ha logrado hacer cierta conciencia, pero aún falta, ¿no? Es lo que nosotros estamos viendo con los resultados. También algo que nos llamó mucho la atención es que cuando uno lo ve por utensilio, ¿sí? La gran mayoría de lo que no degradó, pues son bolsas plásticas, ¿sí? Prácticamente, pues es un 71.5% de las bolsas plásticas lo que no está cumpliendo la normativa universitaria. De ahí, pues los platos, la mayoría son de celulosa, las pajillas también hay algo ahí, ¿verdad? Un problema. Sí, las tapaderas de café, pues algo, y los vasos y las tazas regularmente todos ya están dando tazas de celulosa, ¿sí? Es muy raro ver ya una taza de poliestireno expandido o Europor. Y casi el 80%, digamos, bueno, algo que vimos es que ha bajado un poco porque este estudio es como continuación de otro anterior, ¿sí? Nosotros en el 2019, también ahí sí que sin financiamiento, pues logramos ver que más del 80% de esas bolsas plásticas, pues no degradaban. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues una leve reducción, pero igual ahí ustedes juzgarán. ¿Cómo nosotros no nos quedamos tranquilos? Porque esa parte de digamos, degradabilidad. Podría ser no solo, podría ser realmente que se esté convirtiendo el poliestireno, perdón, el polietileno en microplástico, pues hicimos una prueba de compostabilidad. Entonces, de esto, pues nos llamó mucho la atención y sí, efectivamente es el que biodegrada más. Puede ser, lo que hay está patentado, algunas bolsas no se han visto, las que sí cumplen, digamos, tienen un sellito que dice P-Life. Ese es un aditivo que le agrega una casa en México, sí, que lo que hace es oxidar al etileno en óxido de polietileno. Este sí podría ser que sea biodegradable, ¿verdad? Entonces, faltarán estudios porque si quisiéramos medirlo, también hacer un análisis térmico, ¿sí? De estas muestras para poder estar seguros. Y bueno, algunos otros resultados, ya casi para terminar, porque ya sé que estoy sobre el tiempo. Entonces, digamos, gracias también a la Oficina de Actividad Comercial de la Liga, pues se logró dar, antes de que fuera el confinamiento, se logró dar algunas charlas. ¿Sí? Nuestra idea es siempre que podamos pues seguir aportando a la actividad comercial, ¿verdad? Está el licenciado Rodrigo Wolford dando la charla a vendedores, ¿sí? Y lo que hemos percibido es que ellos lo que quieren es cumplir la normativa universitaria, ¿sí? Quisieran saber a quién comprarle, ¿verdad? Entonces, estos resultados podrían ayudar a saber realmente cuál producto cumple y cuál producto no cumple. Entonces, así nuestras conclusiones al final, pues logramos tener una metodología para medir esa biodegradabilidad de plástico, ¿sí? Logramos caracterizar los materiales, logramos formular un suelo, ¿sí? También, eso fue bastante bueno. Y logramos el monitoreo por 120 días. Nos hubiera gustado hacer más, pero la pandemia pues no nos ayudó. Y por último, agradecer al equipo, a todos los que colaboraron, todos químicos, ¿verdad? De la Escuela de Químico, pero menos Camilo Wolford. Camilo es ingeniero agrónomo. Agradecer mucho a la Facultad de Agronomía y algunas perspectivas a futuro, ¿no? Lo que nosotros sí quisiéramos, y es algo que se ha venido buscando desde el 2019, es implementar un laboratorio de biodegradabilidad de materiales, ¿sí? Para poder seguir experimentando, porque 120 días es mucho tiempo. Sí, quizás si pudiéramos bajar ese tiempo, pudiéramos nosotros tomar decisiones más rápidamente o podríamos ofrecerle a la comunidad universitaria
resultados de una forma mucho más eficiente, o al país también, porque a veces yo sé que si alguna empresa quisiera saber, mira, quiero saber si mi material es biodegradable, y sí, pero te lo puedo decir hasta dentro de 4 meses, tal vez no les guste. También siempre hemos querido lograr adquirir un FTIR para poder caracterizar materiales, porque, como lo decía Carlos, siempre es prestado, siempre es de algún otro lado, ¿sí? No hemos podido conseguir un FTIR para la universidad, independientemente que la adquiera cualquier facultad. Y desde luego, también algo con lo que siempre hemos soñado es de ese mismo laboratorio poder desarrollar una línea de investigación para desarrollar materiales biodegradables, ¿sí? Que puedan realmente ofrecer, ¿sí? Una alternativa a los productos que ya conocemos. Bien, agradecer siempre así rápidamente a la Escuela de Química, a la Dirección General de Investigación, al laboratorio LICA, ¿sí? De la Facultad de Farmacia, al IQB, que confía en nosotros, al Laboratorio de Control Microbiológico de Alimentos, a la Facultad de Agronomía y a Global Pharma por el infrarrojo. Bien, muchas gracias por su atención. Pues muy buenos días. Gracias por la invitación a este conversatorio sobre investigaciones ambientales que se está dando, ¿verdad? Con especialidad pues, en esta etapa en los microplásticos. Y la charla que les voy a dar es sobre la determinación de microplásticos en peces y del lago de Amatitlán. Este se desarrolló a través de un proyecto financiado por Digi y se desarrolló en el lago de Amatitlán, ¿verdad? Se desarrolló en este lago porque es un cuerpo de agua que está cercano a la ciudad de Guatemala. Es una fuente, pues, de agua, de alimentos, porque en él hay peces, ¿verdad? Entonces, esas fueron unas de las consideraciones importantes. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Hay una gran cantidad de desechos que bajan por el río Villalobos hacia este lago, ¿verdad? Que en realidad por medio del río Villalobos llegan hacia él todas las aguas residuales de gran parte de la ciudad, la parte sur de la ciudad de Guatemala, que serán aproximadamente entre un 40 y un 50% de las aguas residuales de la ciudad. Y con respecto a los microplásticos, pues es importante conocer, ¿verdad?, cómo es que van a ir afectando todos los ecosistemas por la gran contaminación que se da, ¿verdad? Y porque desde hace varios años, pues muchos estudios alertan sobre la presencia de microplásticos en medios acuáticos. Y este origen, pues, se ha determinado, ¿verdad?, que es muy variado, es fruto del sistema de la vida que ha implantado la sociedad, ¿verdad?, con esta práctica de usar y tirar. Ya vimos en las conferencias anteriores que, pues, hay plásticos de un solo uso y pues este sistema, ¿verdad?, en donde nosotros lo usamos y lo tiramos, ha hecho que esa gran cantidad de plásticos pues vayan a todos nuestros cuerpos de agua y contaminen otra parte de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, esta práctica de usar y tirar pues incluye bolsas, prendas de vestir, cosméticos, botellas de plástico. Y una vez ya en el medio acuático, entonces pueden afectar a los organismos que están dentro de la misma cadena trófica, como lo explicaba Carlos, ¿verdad? Produciendo diferentes tipos de problemas. Y este tipo de problemas, pues, se deben a que los peces, por ejemplo, o la biota, los comen. Hay una biomagnificación, ¿verdad?, en este sentido. Y por lo tanto, pues nosotros estamos afectos a este tipo de contaminación. Dentro del proyecto que nosotros tuvimos
para este trabajo de investigación, nosotros muestreamos en 10 sitios en el lago de Amatitlán, ubicando sitios en la parte norte, ¿verdad? Y en la parte sur del lago, cubriendo más o menos todos los puntos que eran como más importantes para nosotros desde el punto de vista de la contaminación. Los objetivos del trabajo, pues, el objetivo general era evaluar los niveles de microplásticos en agua y peces en el lago de Amatitlán, y los específicos eran determinar las concentraciones de microplástico en agua y peces y determinar dentro de la contaminación, ¿verdad?, los principales parámetros físico-químicos del agua con estos muestreos. Y la hipótesis que nosotros presentamos es que existen niveles cuantificables de microplásticos en el agua y peces del lago de Amatitlán. Con respecto a los microplásticos, pues los microplásticos, como ya lo mencionaron antes, ¿verdad?, son partículas de plástico que pueden ser de menos de 5 milímetros hasta 20 nanómetros, o incluso algunas veces menores, ¿verdad?, y que vienen ya sea por descarga directa o por la degradación de otros materiales que son de mayor tamaño. Y en esta clasificación, digamos, nosotros podríamos encontrar microplásticos que son primarios y microplásticos que son secundarios. Estas partículas primarias, pues, son las que se emiten así, ¿verdad?, desde el origen. Por ejemplo, las micropartículas que se agregan a los dentríficos, a las cremas faciales, a los exfoliantes. También, en otro caso, pueden ser las prendas textiles sintéticas, los pellets plásticos o fragmentos de plásticos que se causan por el rompimiento por ejemplo, las bolsas, como ya lo mencionaba Mario, ¿verdad?, que se van rompiendo y se van degradando por cuestiones del tiempo, de la temperatura, de la humedad, de la irradiación, pero siempre las fuentes principales más comunes pues siguen siendo la basura de las bolsas plásticas. Y tenemos también los microplásticos secundarios, ¿verdad?, que son el resultado de la desintegración de elementos que son más grandes. Y esto tal vez es un problema que es un problema creciente, especialmente por la acumulación que se da en todos los ambientes acuáticos, porque también en nuestro país tenemos la cultura, ¿verdad?, de tirar todo lo que sea basura a donde se nos ocurra. En este caso, pues a la calle, el viento se lleva la basura va yéndose, ¿verdad?, hacia las cuencas, y entonces ahí es en donde se nos genera a nosotros un serio problema. Y, por ejemplo, como antecedentes, se han encontrado microplásticos en el lago de Petén Itzá, en el lago de Atitlán, en el lago de Amatitlán, y en cantidades que son grandísimas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los microplásticos son un problema? Como ya lo dijeron antes, ¿verdad? Carlos estaba hablando de la cadena trófica. El fitoplancton, el zooplancton pasan a los peces, a los animales más grandes, ¿verdad? Pero cuando los plásticos entran como basura, ¿verdad?, van sedimentándose, y esto causa, ¿verdad?, que vayan al lecho del ecosistema. Aquí pues se empiezan a degradar, ¿verdad? Sirven como alimento algunas veces para parte de la biota, ¿verdad? Y así van pasándose en la cadena trófica, ¿verdad? Y esto pues al final nos puede dañar a nosotros también como humanos. Entonces, pasa por la cadena trófica, proviene de aguas superficiales, se almacena en los sedimentos, puede quedar, como lo ven acá, ¿verdad?, en la columna de agua. Y como también lo mencionaron antes, estos plásticos o microplásticos o nanoplásticos pueden acumular metales pesados y también otros contaminantes. Y esta es la razón por la que es un problema importante, porque todavía no sabemos
cómo es que puede afectar no solo a la cadena trófica, sino también a nosotros como salud humana, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones se ha encontrado también presente en alimentos y en bebidas. Y a lo que me refería con respecto a la cadena trófica es que se va bioacumulando y con esto pues se va biomagnificando, ¿verdad? El contenido de todos estos contaminantes que nosotros podemos encontrar en esas micropartículas, ¿verdad? O microplásticos. Respecto al trabajo, nosotros colectamos 70 peces, 75 fueron tilapias y 5 fueron guapotes, ¿verdad? La tilapia es Orochromis niloticus y el guapote es Parachromis managensis. Y se encontró que en 68 de los 70 peces colectados, nosotros encontramos microplásticos en el tracto digestivo. Esta es una figura que muestra nuestra muestra número 19 y esta es la número 22, ¿verdad? Con los tractos gastrointestinales que fueron disectados, ¿verdad? Y que luego fueron tratados con una digestión alcalina. La fuente, pues, es nuestra investigación. Y ponemos acá fuente Oliva et al. Porque nosotros ya tenemos una publicación con respecto a esta investigación en una revista que se llama Ambiente y Agua, que es una revista brasileña. Esa es la colecta de agua en el río Villalobos, cercano a la desembocadura del lago de Amatitlán. Como pueden ver, ¿verdad? Esto es un basural, hay una cantidad de plásticos, de bolsas, esto es un baño, bolsas plásticas, botes, infinidad de cosas, ¿verdad? Que llegan directamente al lago y pues que causan grandes problemas en el ecosistema. Esos son los resultados que nosotros obtuvimos a través de nuestra investigación con respecto a los microplásticos, en donde el tamaño de los peces, la cantidad de peces y las líneas o fibras de fragmentos que encontramos, ¿verdad? Líneas y fibras, fragmentos. No encontramos films en ese momento y espumas, pues, encontramos muy pocas. Y acá podemos observar que la mayor cantidad de microplásticos encontrados fueron líneas y fibras. Y esto ocurre porque los organismos acuáticos confunden, digamos, estas líneas o fibras por los colores que tienen y los ingieren. Y esto, pues, de alguna manera, en algún momento les puede ocupar todo su estómago, ¿verdad? Y causar problemas de inanición, anemia, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, encontramos que la mayor parte de microplásticos encontrados, pues, fueron líneas y fibras. Y este es el tamaño, digamos, de los peces, y podemos ver también que cuando los peces son mayores, encontramos mayor cantidad de microplásticos. Y como pueden ustedes ver acá, estos son los tipos de microplásticos que nosotros encontramos, ¿verdad? Estas son fibras y este es un film de lo que nosotros encontramos en estos peces. Como conclusiones, pues podemos decir que las tilapias del lago de Amatitlán ingieren microplásticos del ecosistema acuático, siendo líneas y fibras el tipo de microplásticos más abundante encontrado en el tracto de los peces analizados, y que la presencia de microplásticos en todos los peces es un buen indicador de que el lago de Amatitlán presenta un problema de contaminación, ¿verdad? Por este tipo de contaminantes, y que pueden presentar no solo un riesgo para el ecosistema, ¿verdad? Para la salud, para los peces, sino que también puede alterar la cadena trófica y puede alterar también la salud humana. Como también nosotros recomendamos, ¿verdad?, hacer estudios posteriores que deban enfocarse en determinar la composición de los microplásticos, porque nosotros en este caso, digamos, solo cuantificamos y analizamos los microplásticos en el tracto, pero no pudimos determinar esta composición. Entonces,
no, ahorita no podríamos evaluar, digamos, los posibles efectos toxicológicos en la biota acuática. Y los resultados, pues, también deben ser considerados por las autoridades ambientales de la cuenca, ¿verdad? Con el fin de tomar medidas para controlar la contaminación por plásticos y por microplásticos. Y esta es la publicación, ¿verdad? Que nosotros tenemos ya de esa investigación, que es en la revista Ambiente y Agua, ¿verdad? Pues este es nuestro artículo, ¿verdad? Nosotros lo presentamos en mayo de 2021 y fue aceptado el 10 de agosto de este mismo año. Y pues ya tenemos una publicación de este trabajo. Hacia dónde queremos nosotros enfocar nuestros esfuerzos de investigación con respecto a los microplásticos y también a otras fases de contaminación. Primero, pues, la caracterización química de microplásticos es importante, ¿verdad? Microplásticos y nanoplásticos, y también estudios ecotoxicológicos con estos, porque no conocemos todavía los efectos que puedan causar estos nanoplásticos en la vida acuática. También quisiéramos obtener el equipo necesario como equipo de ultrafiltración, ¿verdad? Que este nos permitiría separar los microplásticos por tamaño de partícula y luego ya poder identificarlos por medio de un espectrofotómetro, como mencionó Mario, ¿verdad? Que ellos pues lo han determinado, ¿verdad? Y tener los accesorios que son importantes, ¿verdad? Para poder caracterizar estos microplásticos o nanoplásticos. Y pues continuar publicando en revistas internacionales, ¿verdad? Para dar a conocer los resultados que nosotros producimos también en Guatemala. Y pues doy mi agradecimiento como grupo, ¿verdad? De investigación a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos por habernos cofinanciado este proyecto. Y también a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Agua de Matitlán por el apoyo que nos proporcionó para el transporte acuático durante los muestreos que realizamos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, me indican si ya la pueden ver, por favor. Sí se puede apreciar, licenciado. Adelante. Donde pues participó la licenciada María del Carmen Brand como coordinadora, el licenciado Osber Morales y el ingeniero Gustavo Álvarez Valenzuela de la Facultad de Agronomía, también como investigadores y pues mi persona. Bueno, entonces para ponernos en contexto de qué son los polihidroxialcanoatos o estos plásticos biodegradables, pues primero tenemos que tomar en cuenta que actualmente existe una alta demanda de plásticos y acumulación de sus desechos en mantos acuíferos y vertederos, así como hemos visto en las ponencias anteriores. Y también pues se ha identificado que los microplásticos se han acumulado en diversos ecosistemas. Además, pues también tenemos que existen restricciones normativas. En el caso de Guatemala está el Acuerdo Gubernativo 189-2019 sobre la regulación y prohibición de bolsas y otros utensilios de uso común o de uso diario. Y además, pues estos antecedentes nos llevan a que debe existir no solo una forma de regular y disminuir el uso de plásticos, sino que también buscar alternativas que permitan suplir estas necesidades, ¿verdad? Porque al final todos estos plásticos de uso diario son productos que no son fáciles de eliminar porque no son útiles en la vida diaria. Entonces no va a ser solo decir ya no los utilicemos, sino que tenemos que buscar alternativas. Bueno, también tenemos entonces que los polihidroxialcanoatos serían una de esas alternativas
y ya que son materiales prometedores por sus propiedades físicas, tales como su punto de fusión, tensión de rotura, transición vítrea, que son similares a las de plásticos de uso convencional como el polipropileno, y además pues son biodegradables. Bueno, los polihidroxialcanoatos son polímeros de almacenamiento de carbono que se encuentran como inclusiones dentro de las bacterias. Hay de varios tipos de polihidroxialcanoatos, sin embargo, el más común es el ácido poli-beta-hidroxibutírico, o PHB. Estos, pues, son lípidos que van a ser formados a partir de unidades de este ácido, es decir, acá, por ejemplo, tendríamos una unidad y van a ser polímeros de ese ácido polihidroxibutírico que le van a servir a la bacteria para poder almacenar energía. Al mismo tiempo, pues a la bacteria le sirve para almacenar energía, pero se ha visto que con este material se podrían elaborar, digamos, algunos insumos que se utilizan normalmente, que son generados por plásticos convencionales. Entonces, podríamos utilizar estos lípidos en lugar de los polímeros convencionales sintéticos. Entonces, como les decía, las bacterias los almacenan como gránulos o como inclusiones intracelulares, y estos son visibles al microscopio óptico utilizando pues técnicas de microscopía especiales. Ya planteados los antecedentes y qué son los polihidroxialcanoatos, pues nosotros en el proyecto teníamos como objetivo buscar cepas nativas de bacterias capaces de producir estos polímeros de polihidroxialcanoatos. Entonces, en la fase 1 nos centramos en buscar bacterias de Tecpan, y actualmente estamos trabajando con bacterias de la laguna de Ayarza. En los objetivos específicos tenemos determinar los géneros de bacterias que son capaces de producir gránulos de polihidroxialcanoatos en medios sintéticos, establecer la capacidad de las bacterias para producir esos gránulos también a partir de desechos agrícolas como pulpa de café, cáscaras de plátanos y salvado de trigo, y determinar el rendimiento de producción de los polihidroxialcanoatos por cada una de estas bacterias. Es decir, buscar cuáles son las que tienen capacidad de producir más polímeros y sean candidatas para ya una producción a mayor escala. Bueno, esto creo que ya lo habíamos cubierto, entonces vamos a ir a la parte de metodología. Para lograr aislar estas bacterias, nosotros tomamos muestras de suelo de 10 gramos y a partir de ellas pues preparamos diluciones para luego esparcirlas en cajas de Petri y de ahí lograr purificar las cepas, y a partir de las cepas ya purificadas pues estas se iban almacenando en refrigeración a 4 grados y posteriormente pues se realizó un tamizaje para determinar cuáles eran candidatas a generar estos almacenes de polihidroxialcanoatos. Entonces ese tamizaje se hace, como les decía antes, con técnicas de microscopía. Nosotros utilizamos una tinción que se llama negro de Sudán, y esta pues favorece la observación de esos gránulos de las bacterias. Bueno, aquí tenemos una micrografía entonces de cómo se vería y cómo podríamos decir que una bacteria es candidata a producir o a generar estos polímeros más bien, y se ve dentro, en este caso son bacilos, dentro de los bacilos pues se observan esas inclusiones de polihidroxialcanoatos. Bueno, posteriormente, ya que identificamos qué bacterias pueden generar esos polihidroxialcanoatos, se hacen fermentaciones en medios sintéticos, en este caso en cultivos caldo mínimo de Davis, que pues es un medio especial que favorece la formación de los gránulos. Y posteriormente, ya que se pasó este proceso de fermentación, tenemos que pasar por un proceso de extracción que es realizada por un proceso de cloroformo hipoclorito, donde se lleva estos pasos: centrifugación, resuspensión de las bacterias en hipoclorito, centrifugación nuevamente, luego resuspensión en cloroformo y alcohol acetona, y finalmente pues se deja evaporar estos componentes químicos, se dejan evaporar, y ya ahí nos quedaríamos con la extracción de los gránulos de las bacterias. Y a partir de estos pues se pueden utilizar técnicas espectrofotométricas para determinar la cantidad de
polihidroxialcanoatos que produce la bacteria. Entonces, para determinar el rendimiento, pues realizamos mediciones del peso seco, de cantidad de polímero que produce la bacteria, y como les comentaba, pues análisis espectrofotométrico para corroborar la producción de polihidroxialcanoatos. Esto utilizando pues una conversión de esos polihidroxialcanoatos a ácido crotónico y utilizando 235 nanómetros en un espectrofotómetro de luz. La identificación de las cepas la realizamos a través de métodos tradicionales, por pruebas bioquímicas y también por métodos de biología molecular, con lo cual logramos identificar algunos géneros y en algunos casos llegar hasta la especie. Bueno, los resultados que obtuvimos entonces fue que se logró aislar 30 cepas de bacterias. Sin embargo, pues de esas 30 cepas de bacterias de suelos agrícolas de Tecpan, 18 resultaron positivas para la producción de polihidroxialcanoatos. Y entre los géneros de estas 18 cepas está Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Panthoea, Proteus y Staphylococcus. Entonces, las principales productoras de polihidroxialcanoato, acá tenemos a las 18 cepas. Entre las que más produjeron está Staphylococcus, ¿sí? Estos dos Staphylococcus, y también Bacillus subtilis. Entonces, esas son las mejores candidatas que tenemos actualmente y con las que pensamos pues, seguir trabajando para producir mayor cantidad de estos polímeros. Bueno, aquí tenemos también la comparación, donde pues, estas cepas mostraron una cantidad mucho mayor que las demás. Sin embargo, pues las demás cepas también son importantes y son interesantes porque las podríamos probar en diferentes sustratos o buscar la forma en que puedan producir más, ¿verdad? Aprovechar pues las características de cada especie para lograr incrementar esos porcentajes de eficiencia. Entonces, no son cepas que vayamos a desechar, sino que pues también son útiles, ¿verdad? Y también porque los polihidroxialcanoatos existen de varios tipos. Entonces, puede ser que los que produzcan estas 3 cepas, que son las mejores candidatas, sean distintos a las que produce el resto de cepas. Y que en el resto podamos encontrar también algún polímero de interés que pueda sustituir alguno de los polímeros sintéticos que se utiliza actualmente. Bueno, entonces, como les comentaba, de las cepas que mostraron mayor rendimiento, estaría la DES 301 y la DES 309, que corresponden a Staphylococcus y a Bacillus. Y entre las cepas DES 312, 317, 319 y 320, no se encontró ninguna diferencia significativa en la producción de polihidroxialcanoatos y mostraron un promedio de 0.27 gramos de polihidroxialcanoato por litro. Bueno, también probamos si los polímeros efectivamente, luego de extraerlos, se podían degradar al estar en el suelo. Y para esto, pues, probamos aislando o haciendo un cultivo de bacterias mixtas del suelo y colocando los polímeros, y evidentemente, pues, encontramos que los pueden utilizar al 100%. Específicamente porque, pues, estos polímeros constituyen una forma de almacenamiento normal de energía de las bacterias, entonces resultan en un sustrato fácil de utilizar. Perdón. Bueno, entre las conclusiones, pues entonces tenemos que las cepas aisladas de los suelos agrícolas de Tecpan, Guatemala, son capaces de producir polihidroxialcanoatos, específicamente las de los géneros Staphylococcus, Bacillus, Achromobacter, Micrococcus, Panthoea y Proteus. También que encontramos pues 18 cepas, como les comenté anteriormente, entre las cuales están estos rendimientos de 1.29, 1.60 y 1.37 de las cepas de Staphylococcus y Bacillus como los mejores productores, y además pues que los microorganismos del suelo son capaces de degradar los polihidroxialcanoatos. Bueno, en cuanto a las perspectivas o a lo que esperamos seguir o continuar investigando, está la producción a escala de planta piloto, ya que pues actualmente solo hemos trabajado tamizajes y hemos trabajado con volúmenes pequeños, pero esperamos poder ir replicando
estos métodos a una escala mayor para lograr producir mayor cantidad del polímero. Además, pues buscar soluciones en cuanto a los desafíos asociados con la síntesis y propiedades físicas de los polímeros, determinar qué tipos de polihidroxialcanoatos se generan y qué propiedades tienen, para qué plásticos pueden ser sustituidos o qué productos podemos elaborar con esos polímeros. También pues generar procesos para facilitar el bioprocesamiento, ya que pues como se está trabajando con fermentaciones microbianas, pues toda la parte de condiciones de esterilidad y extracción de los polímeros intracelulares pues es algo complicado, por lo cual nosotros estamos buscando generar procesos que sean más sencillos. También la búsqueda de materias primas más baratas, es decir, yo les mostré que utilizábamos caldo mínimo de Davis, pero pues actualmente estamos intentando utilizar desechos agrícolas para poder disminuir los costos de estos polímeros y que sea una realidad pues el utilizarlos como sustitutos. También el utilizar microorganismos halófilos, como les comentaba, de la laguna de Ayarza, que es un lago pues salado al final, y pues estos microorganismos halófilos presentarían la ventaja que podemos utilizar agua salada en el proceso, la cual es más abundante que el agua dulce. Y pues también no dedicarnos solo a utilizar una especie, sino que utilizar cultivos mixtos que pues nos permitan incrementar aún más los porcentajes de eficiencia. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación que nos hicieron a este conversatorio, y también a la Dirección General de Investigación y al Departamento de Microbiología por el apoyo para realizar este proyecto. Eso sería todo. ¿Lo pueden observar? Sí se puede ver, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, muy buenos días a todos, autoridades de DIGI, el doctor Aguilar, la Comisión Ambiental de la Universidad, investigadores, público en general. Agradezco esta invitación al conversatorio y procedo entonces a presentarles los resultados del proyecto de investigación B34-2020, financiado por la Dirección General de Investigación y avalado por el Centro de Investigaciones de Ingeniería. El tema de los microplásticos, pues es un tema bastante popularizado, ya lo pudieron observar. Varios de nosotros nos hemos encontrado con artículos, anuncios que hablan sobre los microplásticos en productos de origen marino. Artículos científicos de importantes revistas nos confirman y presentan números importantes sobre la contaminación en la mayoría de las marcas de sales a nivel mundial. Y siempre nos quedaba la duda qué tanto Guatemala estaba dentro de estas cifras. Fue allí donde un equipo de investigación conformado por 2 profesionales de la carrera de química, uno de ingeniería química y 2 estudiantes de cierre de ingeniería química, nos dimos a la tarea de hacer una pregunta de investigación. ¿Cuánto microplástico tiene la sal de Guatemala? Y por tanto, como objetivo para evaluar a nivel local la sal que se produce y se consume en Guatemala y determinar el contenido de microplásticos. No voy a detallar mucho acerca del concepto de los microplásticos, ya mis antecesores los han puesto en contexto. Sin embargo, es importante mencionarles que para el hombre, los microplásticos ya pasaron la frontera de ser un contaminante y ahora se está volviendo en nuestro alimento diario. Su diminuto tamaño facilita su transporte, su deposición y finalmente acaba siendo el alimento más común de los seres vivos marinos, pero cuando llega a su límite de toxicidad, estas especies mueren, siendo a su vez alimento de otros animales y de los seres humanos. Esto genera una alteración en la cadena alimentaria y acaba provocando daños incalculables tanto en el medio natural como en la sociedad. Aunque a la fecha no hay estudios fehacientes que lo confirmen, pero provocará daños a mediano o largo plazo en la salud, aún no lo sabemos cuáles van a ser los efectos toxicológicos que esto nos va a llevar. Hace unos días le comentaba a una persona, dejar de consumir sal no es la solución. No hay que satanizar la sal. La sal es un mineral necesario para el funcionamiento del sistema inmune. La solución no está en comer o dejar de comer sal,
está en nosotros y en poner en práctica mecanismos para evitar la contaminación. En este momento no estamos consumiendo los microplásticos, más bien nos estamos consumiendo los microplásticos que se tiraron tal vez hace 50 o más años y dentro otros 50 o más tal vez los que se están tirando ahorita. Entonces imagínense nuestros nietos y nietos cómo van a quedar. La historia de la sal trata principalmente del uso y comercio que se le ha dado durante siglos a un mineral altamente comestible por el ser humano. Su uso está generalizado en todas las gastronomías del mundo, bien sea como un condimento o como un conservante. La sal se menciona hasta en la Biblia. Su historia está muy unida a las transacciones económicas de la historia de la humanidad. Es una actividad que ha dejado nombres como salario, que correspondía a pagos por producción. En Guatemala, la mayoría de la sal que se consume es de origen marino. Se obtiene a partir de la evaporación solar del agua del mar, que se cristaliza en forma de grano y es recogida sin algún tipo de proceso que altere su forma química o física. Los procesos en su mayoría son artesanales. Durante el estudio se identificaron dos procesos. El tradicional por bombeo de agua de mar a las pilas de evaporación y el segundo proveniente de lagunas salobres del manto freático o pozos artesianos ubicados entre 500 a 1000 metros o más a veces de las costas y luego hacia las pilas de evaporación. Todo el estudio se llevó a cabo a lo largo de las costas del Pacífico, identificando la ubicación de las salineras con mejor acceso desde Mazatenango hasta Santa Rosa. Puntos de muestreo que fueron georreferenciados y clasificados por el tipo de proceso y ubicación. Se manejaron dos épocas estacionales, el inicio y la finalización de la producción de sal. La metodología de trabajo consistió en varias etapas. Se ubicaron aquellas salinas que tuvieran acceso terrestre, se les consultó a los encargados el tipo de proceso y se les solicitó la sal. Gracias a Dios, todas nos los regalaron. En algunos lugares nos dejaron entrar y levantar el muestreo in situ y en otros no, pero ellos no los proporcionaron. En algunas localidades no se pudo accesar a la salina local, por tal razón se compró la sal a granel que ellos vendían de las propias salinas en tiendas populares y siempre se les solicitó la información de su procedencia para que constatara dentro del estudio. En cuanto a la sal que se encuentra para la venta local, se muestreó directamente de los supermercados de mayor visita por la población, ubicando 13 marcas diferentes, las más populares para hacer un total de 33 muestras analizadas para el proyecto. El procedimiento, bueno, primero fue secar, pesar y clasificar. Posteriormente, un proceso de oxidación utilizando peróxido de hidrógeno al 50% como un agente oxidante con una agitación magnética durante 24 horas. Se filtran 2 veces. La primera filtración con papel Whatmos cualitativo de 11 micrones y luego con membranas de nitrato de celulosa de 0.45 micrones. Aquí es donde se quedan retenidos los microplásticos. Las membranas ya secas se comprobó de manera visual la presencia de microplásticos mediante su identificación con un estereoscopio con un objetivo de 20x. Se pudo determinar las abundancias totales de partículas contadas en cada muestra, una clasificación de tamaños, formas, es decir, fibras, amorfos, hilos, una clasificación por colores, las cuales fueron separadas y colocadas en viales para su identificación y clasificación posterior por muestreo, procedencia y ubicación. Usando la espectroscopía infrarroja con la formada de Fourier, se identificó la cadena polimérica y la naturaleza plástica. Los resultados. Bueno, dentro del proyecto se contó con 2 muestreos, uno en el mes de diciembre y el segundo en el mes de marzo, lo que correspondía a diciembre como el inicio de la temporada de producción de sal y a marzo como la temporada intermedia o casi final, ya que el inicio de la temporada lluviosa marca la finalización oficial de la producción. Este es en el mes de mayo, pero la pandemia no permitió analizar esta etapa, así que se analizó hasta el mes de marzo.
En esta diapositiva podemos observar las abundancias totales de las partículas contadas en cada muestreo que fue analizada según el proceso de producción de la salina. Aquí podemos ver el inicio y en esta otra la temporada final de producción. La abundancia de micropartículas plásticas que se encontró en las sales de proceso de bombeo de agua estuvo en un rango comprendido entre los 700 y los 900 partículas por kilogramo de sal, mientras que los procesos de transporte de agua del manto freático fue de 300 a 800 partículas al inicio de la temporada. Para el mes de marzo, el proceso de bombeo de agua fue de 700 a 2.300 partículas por kilogramo de sal y las del manto freático entre 500 y 5.100 aproximadamente partículas por kilogramo. Estadísticamente, no existe una diferencia significativa en las abundancias de los microplásticos entre los dos métodos de producción de sal para cada periodo de la temporada, pero sí entre el inicio y el final de la temporada de producción, la producción de sal. Eso implica que sí el invierno nos deja secuelas. Estos valores obtenidos en el conteo de microplásticos nos indican el grado de contaminación que posee la sal. Se analizó la ubicación geográfica versus la presencia de micropartículas y no encontramos una relación más bien encontramos significancia entre esa relación, pero sí el resultado de la contaminación se puede deber a la presencia de actividades antropogénicas y económicas en los entornos a las industrias productoras, así como la adyacencia a los poblados, playas públicas, la pesca en alta mar, que se hace por medio de uso de redes, el material que usan, que son geomembranas plásticas para el proceso de evaporación de sal. La cercanía a las islas de basura en el Océano Pacífico y el efecto del oleaje hacia las áreas costeras pueden ser factores que deben considerarse y que afectan directamente el proceso y representan una fuente de contaminación externa. En esta otra diapositiva podemos ver el comportamiento de las morfologías encontradas y las más recurrentes, pues son siempre las fibras y los pelas, clasificadas como fragmentos con un porcentaje aproximado del 98% en el muestreo del mes de diciembre. Las morfologías más recurrentes en el muestreo del mes de marzo son fibras de amorfos, con un porcentaje del 97% y un 12% respectivamente. Los análisis estadísticos a los datos presentados nos indican que no se encuentran diferencias significativas dentro de este proceso. En esta otra gráfica se observa la distribución por tamaño de las micropartículas identificadas, clasificándolas por fibras, films, fragmentos. Se encontraron diferentes formas, tamaños, colores, se hizo una separación y se hizo un conteo. Los fragmentos encontrados eran de formas redondas, cuadradas, irregulares, y las fibras eran alargadas, enrolladas o curvadas. Los colores variaban entre transparentes, azules, rojo, verde, negro, etc. Para establecer la dimensión de los microplásticos se tomaron las medidas tanto del largo como del ancho para los fragmentos y el largo para las fibras y los films. Con estos datos se calculó la distribución por tamaño para los fragmentos con la finalidad de poder obtener una medida promedio de los datos, ya que estos se presentaban en formas muy dispersas. Los microplásticos clasificados como films fueron los de mayor tamaño en un rango entre 100 a 500 micrones para el mes de diciembre. Para el muestreo efectuado en marzo, las abundancias mayores fueron los pellets y de gran tamaño, de aproximadamente de 100 a 500 micrones. Esta distribución de tamaños dentro de las morfologías observadas y la distribución de los colores nos da un indicativo de la procedencia del microplástico, que como conclusión del estudio quedó clasificado como un microplástico de tipo secundario. En esta diapositiva o aquí podemos observar
cómo fue la distribución de las muestras recolectadas en supermercados. Otra vez, tomando en cuenta las morfologías, no fueron partículas uniformes, sino mayoritariamente fibras de amorfos. Aquí se observó una muestra de sal que contenía pellets. Puede decirse que los microplásticos aislados tratan de microplásticos secundarios. Dentro de esta definición de microplástico secundario, como ya se los indicaron anteriormente, son de origen a partir de la degradación de plásticos de mayor tamaño de las fibras que se liberan al agua tras lavar prendas de ropa sintética, alfombras y otros. Algunos hasta hablan de residuos de cosméticos, por ejemplo, en el caso de los PET. En esta ocasión les coloqué la tabla de datos para que se puedan observar cómo estaban las muestras en general. Su distribución por abundancias fueron analizadas en triplicado y se encontró demasiada variabilidad. No voy a indicar las marcas porque no es ético, pero las 13 marcas analizadas tienen microplásticos. No es solo aquí en Guatemala, no hay que alarmarse, es en todo el mundo. España, Portugal, Japón, todos los países productores de sal han reportado cantidades importantes de microplásticos en este proceso. Ok, aquí observamos los resultados de la espectroscopía infrarroja. Agradezco de verdad al Laboratorio Instrumental de la Farmacéutica Global Pharma por la colaboración que nos prestó. Aquí observamos las tendencias de los microplásticos aislados en los viales. El análisis de bandas se realizó de manera manual, comparando la intensidad y el número de onda para cada banda para las muestras analizadas y haciendo uso de una biblioteca virtual para plásticos. En conclusión, y ya en promedio para la sal de las salinas, los materiales caracterizados consistían principalmente en polietileno, polipropileno, resinas, adhesivos, derivados de poliestireno, derivados de polietileno, que es el más abundante, nylon, tereftalato de polietileno y poliestireno, y el porcentaje restante consistía principalmente en minerales, derivados de celulosa y otros materiales orgánicos menos importantes. En ambos procesos estacionales. Aquí pueden ver ustedes algunas fotografías que se tomaron a los microplásticos presentes en cada uno de los procesos y los que fueron encontrados. En esta otra diapositiva vemos la sal de tipo comercial. Se puede observar una abundancia mayor para polietileno de alta densidad. Este tipo de material no se observó en muestras recolectadas en las costas del Pacífico. Este material solo lo podemos determinar en muestras de sal de mesa. Este es un polímero termoplástico que se encuentra en la fabricación de envases plásticos desechables. Aquí se encuentra su estructura molecular. También se detectó polipropileno y poliestireno. Aquí ustedes pueden observar algunas fotografías de los microplásticos aislados en estas diferentes muestras analizadas. Hicimos una comparación con imágenes de otros estudios para ver si existían semejanza con lo que estábamos observando en el estereoscopio. Los tamaños determinados se encontraron dentro del rango de los microplásticos inferiores a 5 milímetros de diámetro o de una longitud con formas y tendencias esféricas, fragmentos y filamentos. Como conclusiones importantes de mi trabajo, pues el trabajo de la investigación es el que el proceso de obtención de la sal por bombeo de agua de mar para el final de la temporada fue el que presentó mayor abundancia de microplásticos con relación al efectuado al inicio de la temporada. La distribución porcentual de las morfologías más recurrentes fueron fibras y fragmentos para las dos etapas estacionales y todas las muestras de sal obtenidas en los supermercados contenían microplásticos en un rango comprendido entre 33 y 3.400 partículas por kilogramo de sal. Aquí están algunos de los microplásticos que fueron identificados. El propileno de alta densidad es el microplástico más abundante en la sal de mesa
y todos los microplásticos fueron identificados como microplásticos secundarios. También comprobamos nuestra hipótesis de investigación y encontramos que no existían diferencias significativas entre los métodos de producción de sal para cada periodo de la temporada, pero sí significancia entre el inicio y la final de la temporada para cada uno de los procesos. Las recomendaciones de mi estudio fueron la necesidad de poder establecer un sistema de vigilancia a estos sistemas productivos artesanales en Guatemala. La sal, después del agua, pues es el compuesto químico de mayor consumo en la población mundial. Ver la posibilidad de mejorar condiciones técnicas en las cosechas, de trituración y envasado de los pequeños productores, que es la sal que mayoritariamente llega a los mercados y los supermercados. La sal es un producto de baja densidad económica, por lo tanto estos métodos artesanales dan resultados de una baja calidad pero un alto costo de producción. Es necesario introducir, es imperativo introducir tecnología avanzada para mejorar este proceso, para tener mayor calidad en este tipo de sal. Dentro de un análisis que realizamos también para poder determinar qué componentes tenía la sal, encontramos que la mayoría tenían altos contenidos de magnesio. Esto es un indicativo que la sal nosotros estamos consumiendo es sal de segunda. Desde el punto de vista de legislación, pues el reglamento que actualmente está vigente, que es el de la gestión integral para los residuos y desechos sólidos, pues este reglamento es excelente, pero no debieron, es mi opinión personal, no debieron haber quitado el acuerdo gubernativo 189-2019, que esto nos estaba prohibiendo el uso de las bolsas plásticas, porque esto es lo que está más generando la contaminación dentro de estos ecosistemas. Las propuestas es determinar la cantidad de microplásticos en muestras provenientes del río del país. Me sale mucha duda ver cómo está el río Motagua en el contenido de microplásticos. Muchos de estos ríos pasan por diferentes poblados que la gente lo toma para su uso diario, para poder preparar sus alimentos. Entonces se pueden imaginar ustedes las cantidades de microplásticos que se están consumiendo actualmente. Investigar sobre la remoción de microplásticos, principalmente en agua. Investigar otras fuentes posibles de microplásticos y nanoplásticos en agua, en suelo, en frutas, en legumbres. Esta investigación sobre la remoción de microplásticos principalmente fue una idea principalmente de una estudiante de tesis que trabajó en el equipo, Kisana Drosh, y ella, junto con su asesor, el ingeniero César García, pues ellos están estudiando cómo los microplásticos están influyendo en el proceso de nucleación para la cristalización de la sal. Esto es bien importante y ellos dentro de esta investigación bibliográfica han encontrado artículos cómo algunas algas pueden absorber estos microplásticos, pues deberíamos de enfocarla desde el punto de vista de qué especies nativas en Guatemala podrían hacer este proceso. Algo muy importante y muy común dentro de todos nosotros fue que se permita realizar investigaciones conjuntas, 2 o 3 proyectos a la vez, para poder comprar equipos más costosos que un proyecto solo no puede adquirir, como por ejemplo para el PCR, una absorción atómica, porque lo limitante de estos presupuestos, ya que todos estos equipos oscilan entre 400,000 o 500,000 aproximadamente, los más económicos, o sea que no tengan todos los componentes. Estos equipos son más costosos, son bastante costosos, son carentes dentro de la universidad y que otras universidades sí poseen, y también lo poseen otras empresas privadas, y algunas veces pues nos cobran a nosotros poder utilizar estos equipos. Esto es solamente. Ahora sí me quedo para cualquier duda o pregunta que ustedes quieran. Agradezco a mi equipo, al equipo de investigación por el apoyo y a la universidad.